Pues muy buenas a todos. Vamos a empezar en este webinar de esta semana en el que vamos a hablar de Pegasus. Seguramente ya hayáis escuchado posiblemente hablar de él. Es, eh, es de- es un tema del que se habló mucho hace un tiempo. Pero bueno, uno de los asistentes de los webinars de la semana pasada se los pidió a mi compañero que si podíamos hablar de este tema. Así que pues aquí traemos un webinar en el que vamos a hablar de Pegasus. Vamos a explicar un poquito lo que es, qué pasó. Vamos a explicar un poco los casos más reseñables sobre este tema. Y pues bueno, también vamos a ver un poco cómo nos podríamos proteger, aunque ya veremos que en este caso hubiese sido muy difícil. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero de todo, ¿qué es Pegasus? Pues bueno, Pegasus es un software, un spyware que se llama. Es un software desarrollado para espionaje que lo desarrolló, como veis aquí, NSO Group, que es una empresa israelí que, bueno, aunque no viene mucho al caso de dónde sean, en este caso sí, ya que sabemos que es una de las grandes potencias en ciberseguridad, son unas máquinas en ciberseguridad. También en cosas no tan buenas como ciberespionaje y demás, pero bueno, son cosas que en ataques del gobierno y demás se utilizan mucho y pues Israel es una gran potencia en este tema. Pues bueno, ¿qué hacía Pegasus? Como he dicho, lo desarrolló NSO Group, una empresa de ciberseguridad israelí, y lo que hacía Pegasus era eh, infectar el dispositivo pero sin que el usuario llegase a hacer clic en nada. Directamente a ti te llegaba a tu móvil, lo que infectaba eran móviles, tanto Android como iOS. Y lo que hacía, te llegaba una llamada, una videollamada, un WhatsApp, y sin que tú hicieses clic en nada, aprovechaba vulnerabilidades de 0 day que no habían reportado, ellos mismos habían descubierto y se habían guardado para hacer este programa pues utilizaban esas vulnerabilidades, utilizaron perdón, una que tuvo WhatsApp, que bueno, luego tuvieron sus problemas legales con WhatsApp y demás por este tema, por aprovecharse de esta vulnerabilidad. Eh, y con que a ti te llegase una videollamada por WhatsApp y aunque no la cogieses, no tocases el móvil, te habían infectado. Y aunque en ese Group dicen que este software solo se lo vendía a organizaciones del gobierno, que no me sale la palabra, pues bueno, se vio que al fin y al cabo muchas otros grupos y otras bandas consiguieron este software y no para hacer nada legítimo. Como digo aquí, ha sido utilizado para espiar periodistas, activistas, opositores políticos. Por eso es tan polémica y tan peligrosa para la privacidad global, porque fueses quien fueses, se dio mucho de que a los políticos le hackeaban con esta herramienta y es que no podían hacer nada. Quisiesen o no, tuviesen más seguridad o menos, es que ni se enteraban. Ellos veían que estaban sacando información suya de su teléfono completamente privada y segura y por ningún lado encontraban ninguna vulnerabilidad ni nada que hubiesen ellos filtrado la información. Vale, dame un momentito que creo que no he activado el chat. Ahora sí, deberéis poder chatear. Me acabo de acordar ahora mismo que no estaba activado. Vale. Pues eso, como decía, fue muy polémico por esto, porque aunque se supone que lo utilizaba el gobierno, no lo utilizaba para temas, para combatir el crimen o cosas así, sino que lo utilizaba para investigar a opositores políticos, eh, activistas, periodistas que lo llevaban la contraria, entonces fue muy polémico. Vale, ¿cómo funcionaba Pegasus? Pues el spyware se instalaba
como he dicho, aprovechando vulnerabilidades de Zero Day. Es decir, había una vulnerabilidad, ellos descubrían una vulnerabilidad y no la reportaban para que la empresa la solucionase, ni y la demás gente lo supiese, ni nada. Ellos mismos se guardaban esa vulnerabilidad, ellos investigaban, encontraban una vulnerabilidad crítica, súper crítica, se la guardaban y la utilizaban para este software. Y como digo, pues era un spyware que daba el control total del dispositivo. Es decir, podían ver todo de tu dispositivo y hacer con él lo que quisiesen. Era como si ellos mismos tuviesen el teléfono. Podían ver tus contactos, tus imágenes, tus llamadas, todo, todo. Tenían control total sobre los dispositivos. Y daba igual que fuesen Android, iOS, que dicen que iOS es más segura, pues también habían encontrado vulnerabilidades de 0D en iOS y las explotaron y consiguieron el control incluso de los dispositivos iOS. Y encima son tan buenos los israelíes, lo hicieron tan bien con este programa, estaba tan bien hecho, que el propio software, el propio spyware, el propio virus, eh, iba borrando sus rastros. Es decir, si consultaba tus SMS, borraba los registros de que había consultado tus SMS. Y así con todo. Entonces era imposible detectarlo, ya que entre que ni tú te habías descargado nada, ni habías pinchado en algo que no debas, no era un phishing que tú te hubiesen metido y te hubiesen hackeado por lo que sea. No, no, es que sin que tú hubieses ni siquiera tocado el móvil, te lo habían infectado. Entonces era muy difícil de detectar, muy difícil. Vamos a hablar ahora un poco de unos casos reales pues, que se dieron en la historia de esta aplicación, de este software. Uno de los más sonados y de los primeros fue en México, que fue usada por el gobierno para espiar a periodistas, activistas y opositores de este propio gobierno. Fue entre 2016 y 2017, como veis, fue hace ya bastante, hace 7, 8 años. Y, y claro, pues en ese entonces esto era una locura, porque sin haber hecho nada conseguían espiar a cualquier persona. Y bueno, una de las víctimas destacadas fue Carmen Aristegui, que era una opositora del gobierno de aquel entonces. Y bueno, y muchos defensores de los derechos humanos y activistas que estaban en contra de este gobierno de México, pues fueron espiados y sacado todos sus trapos sucios a flote solo porque sí, porque iban en contra del gobierno de ese momento y así lo quisieron. Luego otro caso muy sonado fue en Arabia Saudí, en Arabia Saudita, que se utilizó para vigilar a las personas más cercanas a un periodista que se llamaba Jamal Khashoggi, y justo poco después se le encontraron asesinado en 2018. Es decir, habían utilizado este software que, aunque en principio se desarrolló para combatir el cibercrimen, poder espiar a los criminales y saber lo que hacían, pues en este caso lo utilizaron para espiar a la familia de este periodista, a sus personas más cercanas, para dar con su paradero y asesinarle. Por eso es tan polémico Pegasus, porque lo vendieron como algo bueno y al fin y al cabo no se utilizó prácticamente para nada, nada bueno. Bueno, otro caso fue en la India, este más reciente, en esta década, que en 2021 se reveló el uso de Pegasus contra opositores, periodistas y jueces, que esto desató un escándalo brutal porque habían hecho vigilancia, habían espiado a altos cargos, a jueces. Entonces esto fue también muy serio y muy sonado. Vale, ¿cómo podemos protegernos y defendernos ante este software? Y aunque, como aquí bien digo, aunque ninguna medida garantiza una protección total contra Pegasus, ahora sí, ahora podemos estar tranquilos porque ya
Esa vulnerabilidad de Zero Day que aprovechaba este software ya se fueron corrigiendo y ya se supone que se ha conocido que ahora mismo no funcionaría como antes, ya que esas vulnerabilidades de las cuales Pegasus se aprovechaba para infectar tu teléfono, pues fueron corregidas. Pero nadie sabe si hay otra herramienta parecida o la misma que utilice otras vulnerabilidades que nadie conozca, que nadie sepa de su existencia. Pues bueno, aunque no hay algo que te garantice la protección total contra este software, sí que hay unas prácticas recomendadas que minimizan el riesgo, por lo menos que no sea tan fácil para los atacantes poder infectarnos. Uno de los más importantes, que esto es para todo, no solo para Pegasus, para cualquier tipo de virus, es mantener el sistema operativo de cualquier dispositivo, tanto del ordenador, del teléfono, de todo, tenerlo siempre actualizado. Ya que aunque nosotros pensemos que es un coñazo actualizar, en muchas de estas actualizaciones es esencial. Lo que corrigen, que suelen ser fallos de seguridad, vulnerabilidades que han encontrado. Otras veces no, otras veces son actualizaciones para corregir una cosa menos importante, pero muchas de ellas suelen ser para corregir fallos de seguridad que se van encontrando y lo arreglan en la siguiente actualización. Por esto mismo es muy importante tenerlo actualizado, aunque puede ser en este caso que sea un 0D que no hayan encontrado, pues lo mismo todavía no lo solucionen. Pero es más probable que esté solucionado si tienes la última versión del software en tu dispositivo que si tienes un software más antiguo. Vale. Y también es muy importante limitar los permisos que tenemos en nuestras aplicaciones y, y en nuestro teléfono en general. Porque seguro que habéis visto cuando instalamos una aplicación que te dice, ¿estás seguro que quieres conceder permisos al micrófono, a la cámara? Pues depende de la aplicación. Si me estoy descargando una aplicación que es no sé, para editar fotos, pues quizás lo mismo no necesito que tenga acceso a mis contactos o acceso al micrófono. Eso sería una prueba de que lo mismo esa aplicación no sería lo más seguro. Entonces, tener claro que los accesos que damos es los que necesitan, pues también minimiza el riesgo, ya que pues, cerramos una puerta que no sabemos si nos pueden entrar por ahí. Y bueno, luego también como última recomendación, es para todo prácticamente. Evitar redes wifi públicas y en caso de que podamos o no nos quede otra nada más que utilizarlas, estas wifi públicas, utilizar siempre una VPN. Así nuestro tráfico va cifrado y no descubren nuestra propia IP pública y nos escondería, por así decirlo, con estos VPN nos esconderíamos, ya que si estamos en una wifi pública y no está bien configurada, cualquiera prácticamente puede ver quién está conectado, a dónde accede y hacer de todo con la red. Entonces siempre es mejor, si no nos queda otra que conectarnos a una wifi pública, como en un aeropuerto o donde sea, siempre, si es posible, usar una VPN para que nuestra conexión vaya cifrada y vaya más segura. Y bueno, también es muy recomendable tener soluciones de ciberseguridad como puede ser un antivirus, un EDR. Esto siempre ayuda tanto como para teléfonos como para ordenadores. Es otra capa más de protección que siempre es bueno. Siempre, cuanto más impedimento le pongamos a los atacantes, más seguros estamos. Y bueno, pues esto ha sido todo en el webinar de hoy. Espero que os haya gustado y vamos a esperar unos minutitos por si tenéis alguna pregunta, comentármela por el chat y lo hablamos. Si me podéis contar qué os ha parecido, si sabéis algo más sobre este software, lo que queráis.
Vale. Veo que no tenéis ninguna duda, no queréis debatir nada. Pues entonces vamos a ir dando por finalizado este webinar. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si queréis, nos podéis decir alguna recomendación para otro webinar de lo que queráis escuchar hablar o tener más información. Y como siempre, la semana que viene volveremos con un nuevo webinar y espero que os haya gustado y muchas gracias por haber asistido. Hasta luego.